Bienvenidos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Trabajo como operador de tráiler desde hace más de 15 años, de esos que cruzan la República de punta a punta, sin importar si es de noche. Si llueve a cántaros o si la carretera está rota como el ánimo de uno después del tercer divorcio. Estoy curtido en el cansancio, en las comidas malas sin dormir con un ojo medio abierto, en estaciones de servicio que huelen a gasolina vieja y a miedo. Pero nada, ni los miles de kilómetros, ni los sustos acumulados, me preparó para lo que me pasó esa noche. Lo que voy a contar no lo veo en foros de camioneros, ni sale en las noticias. Ni siquiera sé si alguien me va a creer. Yo mismo me repito que tuvo que existir una explicación lógica, pero por más que le doy vueltas, lo único que me queda son 8 horas perdidas. 8 malditas horas en las que no sé dónde estuve, ni qué me hicieron, ni qué pasó conmigo. Todo comenzó en el libramiento de Matehuala, en San Luis Potosí. Serían como las 9 de la noche cuando pasé por la caseta. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Monterrey rumbo a Puebla. No era una ruta difícil, ya me la sabía, y aún así, la empresa nos tenía prohibido detenernos en ciertos tramos, porque por esa zona han asaltado hasta convoyes, escoltados. La idea era clara: cruzar lo más rápido posible, cargar diésel en una gasolinera segura y dormir unas 3 horas antes de seguir. Lo extraño empezó poco después de dejar la última parada. Había apagado el estéreo porque me dolía la cabeza, y solo las luces del tablero me hacían compañía, como luciérnagas atrapadas detrás del vidrio. No había mucho tráfico, algunos tráileres en sentido contrario, y uno que otro coche que me rebasaba a toda velocidad. El primer detalle fue un letrero, de esos que te dicen cuántos kilómetros faltan para el próximo pueblo. San Iiro da Costa, Otus kilometer, decía. Lo vi clarito, pero 10 minutos después apareció otro igual. Y al principio, no le di tanta importancia. Pensé que habría otro acceso o que yo me estaba confundiendo. Pero cuando lo vi por tercera vez, ya con el reloj marcando las 1020, algo dejó de cuadrar. El GPS insistía en la misma distancia recorrida, pero la hora seguía avanzando, como si el tiempo caminara y el camino se quedara quieto. A los pocos minutos me dio sueño. Y eso sí fue raro, porque yo venía bien descansado. Sentí el cuerpo pesado, como si alguien me colgara arena en los brazos. Me dije que era cansancio acumulado, y decidí detenerme en un paradero a la orilla del camino. Tenía 2 postes de luz y un letrero oxidado que decía punto seguro: descanso de operadores. Me estacioné, apagué el motor y puse la alarma del celular para las 2 en punto. No pensaba dormir más de 1 hora, y ahí se acababa la historia. Lo siguiente que recuerdo es despertar con el sol pegándome en la cara, el motor apagado y el teléfono sin señal. Lo primero que vi fue la hora 8:14 de la mañana, 8 horas y 14 minutos desde que cerré los ojos. Pero lo que me encendió todas las alarmas fue otra cosa. Estaba en un lugar distinto. No era el mismo paradero, ni se parecía. La terracería tenía huellas diferentes. El entorno era más árido, más desnudo, y lo peor, no había señal de ningún poste de luz ni rastro de letrero de descanso. Era como si alguien hubiera movido mi tráiler mientras yo dormía, con la misma facilidad con la que se corre una silla. Pensé que me habían robado la carga, pero todo estaba cerrado. El sello de seguridad seguía intacto, quieto, como si se burlara de mí. Bajé rápido y revisé alrededor. No había nada ni nadie, solo un terreno plano, maleza seca y un sol que ya calentaba como si fueran las 2 de la tarde. Volví a la cabina y traté de recordar algo, lo que fuera: una conversación, una llamada, un sonido, un golpe, pero no había nada, ni un maldito sueño, ni una imagen borrosa, solo el apagón, limpio, como si alguien me hubiera borrado con un trapo. 8 horas perdidas. Me sudaban las manos. Revisé GPS de la unidad, pero no tenía registro entre las 10 y la mañana. Literalmente como si el sistema se hubiera reiniciado, como si alguien lo hubiera dejado en blanco. Decidí manejar hasta encontrar la autopista.
Al poco rato vi una gasolinera y me metí buscando gente. Voces. Algo humano. Pregunté en la tienda dónde estaba exactamente. Me dijeron que estaba a menos de 15 kilómetros de Villa Hidalgo. Imposible. Yo me había desviado más de 100 kilómetros de mi ruta original. Llamé al supervisor y le inventé un desperfecto, que me había desviado buscando ayuda. No podía soltar la verdad. Me pedirían antidoping, me suspenderían, y con suerte solo me quitarían la ruta. Con mala suerte me corrían por sospechas, por pensar que estuve metido en algo turbio. Y eso fue lo primero que me atravesó la cabeza. ¿Y si sí estuve? ¿Y si me usaron para algo? No quise pensarlo. Pero cuando llegué al siguiente retén de la Guardia Nacional, ya no pude seguir fingiendo que era una casualidad. Uno de los elementos me pidió los papeles de la unidad. Otro se acercó al copiloto y empezó a inspeccionar con linterna. Me preguntaron de dónde venía y si había hecho alguna parada no programada. Dije que no, que todo normal. Entonces uno sacó una libreta y me la mostró. ¿Reconoces esto? Era una bitácora de ruta. Tenía anotaciones con una letra que no era la mía, fechas, lugares, nombres, como si alguien hubiera conducido por mí. Pero lo que me sacudió por dentro fue una página del día anterior. Decía punto seguro. Zona 3. Contacto a las 2. 2. 2. Transferencia completa. Negué con la cabeza, como si eso pudiera negar la realidad. Eso no es mío. Die. El oficial me miró fijo. No parecía sorprendido. Ni poquito. ¿Sabías que desde hace 3 semanas han desaparecido al menos 6 unidades de carga entre Matehuala y Villa Hidalgo? Todos reaparecen con el chofer intacto, sin rastro de violencia. Pero ninguno recuerda lo que pasó en el lapso perdido. Tragué saliva. Me tembló la mandíbula, como si el frío viniera desde adentro. Me quedé mudo. Vete con cuidado. Operador, no es la primera vez que alguien amanece sin saber cómo llegó a un lugar, dijo el oficial, y me devolvió los papeles. Las siguientes horas manejé con el corazón apretado, hecho un puño. No comí, no hablé con nadie. Cuando llegué al centro de distribución en Puebla, entregué la carga y fingí estar enfermo. No aguantaba ni verme al espejo. Cada vez que cerraba los ojos, solo veía el reloj del tablero, marcando 1-0, 2-0, y luego el vacío. Listo. Interminable. Esa noche me hospedé en un hotel cerca de la central. Apagué el teléfono. Cerré cortinas y dormí como no lo hacían años. No por calma, sino por agotamiento. Por el cansancio brutal de fingir que no estaba aterrorizado. Pero lo más extraño vino después. Casi 2 semanas más tarde. Una madrugada me despertó una notificación. Era un archivo de voz enviado desde un número desconocido. Duraba apenas 13 segundos. Al principio solo había ruido, y luego se escuchó una voz muy baja, masculina, como hablando con alguien más, con una frialdad que no se olvida. Está limpio. No recuerda nada. Continuar con el protocolo. Lo borré al instante, y con ese gesto también se me fue la poca paz que me quedaba. No sé qué pasó en esas 8 horas. No sé si fui parte de algo que no debería existir. Lo único que sé es que no me robaron tiempo, me robaron certeza. Y desde entonces, nada en esta carretera me vuelve a parecer del todo normal. Me llamo Vicente. Manejo tráiler desde hace más de 20 años. He cruzado media república transportando desde garrafones de agua hasta maquinaria pesada. El camino es mi vida, pero también mi condena. No hay nada más solitario que una carretera vacía a las 3 de la madrugada, con las luces del tablero iluminándote la cara y un radio que cruje más de lo que canta. Aquel viaje empezó como cualquiera. Salí de Monterrey rumbo a Puebla, con una carga de electrodomésticos que tenía que entregar antes del lunes. Era viernes por la tarde y llevaba buen tiempo. Mi plan era cruzar San Luis Potosí esa noche, dormir un par de horas en una pensión segura y seguirle al amanecer. Pero no salió así. A eso de las 9, poco antes de llegar a Matehuala, empecé a sentir el cansancio pegándose al cuerpo. Ya llevaba más de 8 horas al volante. Decidí parar en una gasolinera café, estirar las piernas, despejar la mente. Mientras llenaba el termo, vi a un muchacho parado junto a las bombas. No tendría más de 30 años. Ropa sencilla, mochila al hombro. Me miró directo.
como si ya supiera que yo iba a detenerme. Se acercó despacio. Buenas noches. Jefe, ¿no va para el sur? ¿A Puebla o Veracruz? Preguntó con voz tranquila. Desconfié, como todo trailero viejo. No es mala onda, es supervivencia. Aún así, algo en su tono, o en esa forma exacta de mirarme, me hizo asentir. Puebla, le dije, pero no subo a nadie. Él asintió sin insistir. Se alejó 2 pasos y se sentó en la banqueta a mirar la nada. Yo me subí al tráiler listo para seguir, pero antes de arrancar, lo vi por el retrovisor. Seguía ahí, con los codos en las rodillas, como si no tuviera a dónde ir. El frío empezaba a bajar, y no sé qué demonios me pasó, pero bajé la ventana. Súbete si quieres, dije sin mirarlo, pero no hablas. No fumas, y si te pones raro, te bajas. No respondió. Subió con calma. Se abrochó el cinturón y guardó silencio. Yo tampoco hablé. Puse música de fondo, una estación de banda mal sintonizada. Apenas un murmullo. Él miraba por la ventana como si conociera cada sombra del camino. Después de unos 20 kilómetros, empecé a notarlo, no hablaba. No movía el cuerpo. Ni siquiera parpadeaba mucho. Le ofrecí café. Negó con la cabeza. Pensé que tal vez dormía, pero no, de vez en cuando giraba apenas el cuello y me observaba sin expresión, como espejo apagado. ¿A qué parte de Puebla vas? Pregunté por sacar plática. Donde usted me deje. Está bien. Eso me prendió una alarma. Nadie dice eso. No en esa ruta. Lo miré de reojo. Sus manos estaban sobre las piernas, alineadas, quietas. No parecía tener frío, ni hambre, ni sueño. Parecía ausente. Me dio un escalofrío, pero me lo guardé. 1 hora después pasamos por un tramo sin señal. Todo estaba negro, sin postes, sin luna, y mi único hilo era la línea blanca que se tragaba el parabrisas. Entonces, él habló de nuevo. Usted ha escuchado de la curva del ahorcado. Lo miré rápido. Su voz ya no sonaba casual, sonaba antigua, como Hepichida. No odié nada, aunque el nombre me sonaba. ¿Dónde queda ahí delante? Después del siguiente puente. Antes era recta. Luego, en los 90, un trailero se estampó contra una pipa. Murieron calcinados. Desde entonces, varios choferes han volcado ahí. Algunos juran que ven a alguien parado en medio del camino. Si no frenas, lo atropellas. Si frenas, no lo cuentas. Me incomodó, no por la historia, sino por cómo la decía como si la hubiera vivido de memoria. Me reí, nervioso, para romper la tensión. ¿Y tú cómo sabes tanto? Porque yo estaba ahí. Dio, lo dijo sin voltearme a ver. Tuve que mirarlo. No había sonrisa. No había broma, solo su cara, bañada por la luz del tablero. Inmóvil. Me lo estaba diciendo como quien dice la hora. Tú ibas manejando, no. Yo iba de copiloto. Sentí que se me cerraba la garganta. Rebasé un tráiler lento, y el viento me sacudió la caja. Apreté el volante con fuerza. Lo miré otra vez. Su expresión era la misma, neutra. Casi muerta. Quise preguntarle más, pero algo en el estómago me pidió silencio, como una orden. Y entonces, al pasar el puente que mencionó, vi la curva amplia, peligrosa, con una barda de concreto rota al fondo. Frené un poco por seguridad, y en ese instante él habló. Baito, aquí fue. No sonó como un dato, sonó como quien señala su propia tumba. Se me erizó la piel. Cuando quise mirarlo otra vez, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. No hubo puerta, no hubo ruido, no hubo sombra, solo vacío, como si nunca hubiera existido. Pisé el freno, me orillé y bajé a revisar. Miré cabina, camarote. Debajo del asiento, nada. El aire estaba helado y un olor raro, como a quemado viejo. Se colaba por las rendijas. Subí temblando y entonces lo vi donde él estuvo. El cinturón seguía abrochado, pero chamuscado, como si lo hubiera besado una llama. El asiento tenía una marca negra, mínima,
como una huella de ceniza. No recuerdo bien cómo llegué a San Luis. Manejé en automático, sin detenerme, sin mirar atrás. Me encerré en una pensión y no salí hasta que amaneció. En Puebla entregué la carga como siempre. Nadie me creyó, ni compañeros, ni supervisor, ni mi esposa cuando le conté por teléfono. Desde entonces no vuelvo a subir a nadie, ni mujeres, ni ancianos, ni chavitos con cara de buenos. No importa si es de día o de noche. Aquel copiloto me dejó una lección fría: no todo lo que parece humano lo es. A veces lo que se te sube a la cabina no busca transporte, busca compañía eterna. Ya yo, por suerte, no fui su elegido. Me llamo Ignacio Castañeda. Pero en la carretera todos me dicen el Nacho. Llevo más de 20 años rodando con doble remolque, llevando carga desde la frontera con Texas hasta los puertos de Veracruz. He cruzado tanto asfalto que podría contar mi vida en nombres de casetas y curvas. Pero si hoy escribo esto no es por presumir, es por la noche en la carretera 40, entre Torreón y Durango. Una noche que me dejó cicatrices que ni el tiempo borra. Todo empezó con un contrato nuevo. Era mediados de marzo, y el calor ya se sentía en el norte. Yo venía de dejar una carga en Monterrey, cuando me hablaron por radio una empresa nueva, Logística Fénix. Buscaba independientes para mover contenedores con maquinaria usada hacia el sur. Pagaban bien, en efectivo y sin preguntas. Me ofrecieron 2 viajes seguidos, casi 80. Cero pesos. No lo pensé mucho. El primero salió tranquilo, cargué en Gómez Palacio. Me fui por la libre hasta Zacatecas y entregué sin broncas. Regresé días después por el segundo y ahí noté lo raro. La carga venía sellada con cinta industrial negra y en vez de documentos. Me dieron una hoja con un código QR y la dirección de entrega escrita a mano. Carretera Federal 40. Cameteuxotuzide. Desvío hacia el Ejido San Miguel. Durango. ¿Y esto qué es? Pregunté. Maquinaria para reciclaje viejo, dijo el coordinador. Un tal Elías, con cara de burócrata cansado, pero no la puedes abrir. No por seguridad, por garantía. Llega sellada. Se entrega sellada. Y sonó torcido. Sí, pero el dinero ya estaba pactado. Y a veces uno se convence con billetes. Le puse seguro a las puertas del remolque y salí esa misma tarde, pensando dormir en algún parador antes de entregar. La carretera estaba vacía. Lo primero que me sacó de onda fue eso: nadie más llevaba carga. A esa hora normalmente te cruzas con otros traileros, sobre todo al anochecer, pero en más de 2 horas no vi ni uno. Solo pickups viejas y algún sedán oxidado que pasaba como si huyera. Ni siquiera patrullas federales, que suelen rondar por tramos calientes. Cerca del kilómetro 120, un tipo en moto se me emparejó unos segundos. No traía casco. Me miró con una mezcla rara de curiosidad y desconfianza, y luego aceleró y se perdió en una curva. No le di importancia, pero una sensación se me quedó pegada como si me estuvieran midiendo. A las 9 de la noche llegué al punto marcado, una brecha de terracería que se abría hacia el monte. Dudé. Todo estaba oscuro, ni postes, ni casas, ni un alma, solo grillos y el zumbido del motor encendido. Quise esperar al amanecer, pero las instrucciones eran claras: entregar esa noche o adiós pago. Así que entré. La brecha era angosta y me obligó a avanzar con cuidado. 15 minutos después vi luces en el horizonte, una bodega grande de láminas oxidadas, sin letreros, como tragada por la tierra. Solo una caseta al frente. 2 hombres me esperaban. Me detuve. Bajé la ventanilla y uno se acercó. ¿Traes la carga de Fénix?, preguntó sin presentarse. Asentí. Me pidió los papeles. Escaneó el QR con su celular y, sin más, me indicó dónde estacionarme. El otro se subió a un montacargas y abrió el remolque. Yo me bajé a estirar las piernas, pero el primero me frenó con una mano en el pecho. Tú no te muevas, compadre. Aquí, solo observas. Obedecí, porque el ambiente olía a orden y a amenaza. Vi cómo bajaban los contenedores. No parecían maquinaria, eran demasiado largos, demasiado parejos, como ataúdes de metal. Y lo más raro, trabajaban con guantes quirúrgicos.
Exagerado. Pensé. No di nada. Cuando terminaron, uno se acercó con una bolsa. Aquí está tu pago contado. Pero escucha, no vuelvas a decir que viniste aquí. Si te preguntan, recogiste en San Luis y entregaste en Veracruz. Entendido, asentí. No era la primera vez que me tocaba gente entre lo legal y lo ilegal. Me subí y regresé a la carretera principal. Todo se fue al carajo media hora después. Ya venía de regreso rumbo a Durango cuando vi una camioneta blanca detenida a un lado, con intermitentes encendidas. Estaba en una curva peligrosa. Reduye. Al pasar, vi que había sangre en el parabrisas y sombras quietas adentro. Frené en seco. No sé por qué. Pura estupidez. Me bajé y me acerqué. La puerta del conductor estaba entreabierta, y lo que vi me revolvió el estómago. 3 cuerpos amontonados, con la garganta cortada. Eran los 2 tipos de la bodega, y el tercero era Elías, el coordinador. Vomité ahí mismo, con la bilis ardiéndome, y supe que algo grande me estaba rozando. No había señal. Corrí al tráiler temblando. No sabía si llamar a la Guardia Nacional, huir o esconderme. Y antes de decidir escuché otro motor, pero no venía por la carretera. Venía por la terracería. Apagué las luces y me tiré al suelo detrás de la cabina. Era una camioneta negra sin placas. Se detuvo junto a la escena. Bajaron 3 personas armadas. No traían uniforme, pero se movían con precisión, como si ensayaran. No eran rateros, eran otra cosa. Revisaron los cuerpos y uno sacó una bolsa igual a la que me habían dado a mí. Esto es lo último, dijo con molestia. No puede haber más testigos. Se miraron. Uno señaló la carretera. El chofer, el de la carga. Sentí que el corazón se me apagaba un segundo. Me arrastré hasta la puerta. Subí como pude y encendí el motor sin luces. Metí reversa y aceleré, rezando por no volcar. Cuando pisé al asfalto, le di como nunca. No me importaba el dinero, ni el contrato, ni el camión. Solo quería llegar a un lugar con gente, con luz, con cámaras. La camioneta me siguió. Durante 20 minutos fui a más de 130 por una carretera donde eso es sentencia. Pasé 2 curvas casi de lado, con el remolque llorando atrás, y la camioneta pegada, pisándome los talones. Vi un retén abandonado y giré brusco a la izquierda, metiéndome a un camino viejo de terracería. La camioneta pasó de largo. Apagué el tráiler y me escondí, sudando, temblando, expirando a tragos. No sé cuánto duró, quizá 1 hora, quizá 2. Cuando por fin prendí, salí al asfalto. Ya era casi el amanecer. Llegué a un retén de la Guardia Nacional antes de Durango. Conté lo básico. Vi una escena. Me siguieron. Escapé. No dije lo de la carga ni lo del dinero. Ellos tomaron mi declaración. Atentos. Pero cuando mencioné el nombre de la empresa, uno cruzó miradas con otro. Logística Fénix. Repetí. Lo notaron. Y no preguntaron nada más. Solo me dijeron que mejor no volviera a pasar por ahí. Desde ese día, no acepto entregas sin documentos completos. Cambié de ruta. Cambié de radio. Y cuando puedo, me estaciono en los mismos lugares de siempre, con los mismos traileros de confianza. Cada vez que veo una camioneta blanca o negra acercándose por el retrovisor, se me mojan las manos. No sé qué transporté esa noche ni qué secretos quedaron enterrados en esa bodega, pero sé que los hombres muertos sabían algo, y sé que alguien los cayó. Y yo sigo vivo porque me callé también. Pero cada vez que duermo en el camarote y cierro los ojos, vuelvo a ver esa camioneta acercándose, como si aún me buscara. Soy trailero desde hace más de 20 años y he recorrido casi todas las carreteras de este país. He dormido en la cabina más veces de las que he dormido en una cama. He probado tacos en pueblos que no salen ni en el mapa, y he visto amaneceres desde el parabrisas mientras otros apenas cierran los ojos. He vivido de todo, pero hay una cosa que aprendí tarde, casi demasiado tarde. Nunca tomes el último desvío. Ese que parece atajo cuando ya vas tan cansado que el volante pesa como una losa. Esto pasó hace unos meses, en mayo, cuando el calor pega duro y los neumáticos parecen derretirse en el asfalto. Me tocó una ruta larga desde Manzanillo hasta Monterrey.
Ya conocía el camino costa, Guadalajara, Zacatecas, Saltillo y de ahí al Monstruo Regio. Pero esa vez hubo accidentes en la autopista, uno tras otro, y el tráfico era insoportable. Me avisaron que todo estaba detenido cerca de Fresnillo y que podía agarrar un desvío por una estatal que pasaba por un municipio llamado San Juan del Retiro. No lo había escuchado nunca, pero decían que conectaba con la Federal 36 y se empalmaba con mi ruta. El GPS lo marcaba viable y por radio me dijeron que varios ya lo habían tomado. Eran casi las 2 de la madrugada y yo llevaba más de 16 horas manejando. Solo quería avanzar, dormir en la terminal de Escobedo y dejar la caja antes del mediodía. Tomé el desvío. Al principio la carretera estaba aceptable pavimento viejo. Sí, pero con señalamientos y sin baches grandes. Pasé 2 rancherías, perros vagos y una gasolinera cerrada con un foco parpadeando, como si alguien lo soplara desde adentro. La señal del celular se murió en cuanto salí de la autopista. Me lo esperaba. En esa parte es normal. Pero después de 40 minutos, el camino se estrechó. No había alumbrado solo mis faros, y un silencio tan pesado que hasta el motor sonaba diferente. Más ronco, más hueco, curvas cejadas, señalamientos oxidados, y cada vez menos señales de que alguien pasara por ahí seguido, como si la ruta se fuera borrando. Entonces vi el primer tráiler orillado, completamente apagado, sin luces de emergencia, sin conos, sin nadie. Raro, pero no imposible. A veces se descomponen o el operador se queda dormido esperando ayuda. Lo que sí me lo tantito fue que no tenía placas, ni logos, ni un solo distintivo. Era como un tráiler de película vieja, sin identidad. Seguí, a pocos kilómetros. Otro igual apagado, sin placas, como abandonado. El corazón me dio un vuelco, pero me obligué a pensar con lógica. Tal vez los usan como almacén o punto de relevo. El tercero me obligó a frenar. Estaba atravesado, justo en medio de la carretera. No había forma de rodearlo. Pensé en andar reversa, pero no había acotamiento, solo asfalto y un terraplén de tierra suelta. Apagué el motor, encendí la luz interior y tomé la linterna. Me bajé con cuidado. La noche estaba en un silencio absoluto, ni viento, ni grillos, ni el crujido de la maleza, solo el zumbido eléctrico de la linterna y mis pasos sobre el pavimento tibio. Me acerqué al tráiler. Era igual a los otros gris, sin logos, las llantas cubiertas de polvo viejo. Toqué la puerta del conductor. Nada. Miré por la ventanilla vacío. Y entonces lo noté. La puerta tenía marcas, como si alguien hubiera intentado forzarla con desesperación. Rayones profundos a la altura de los hombros, como uñas o metal contra metal. Bajé la linterna y ahí lo vi, en el suelo, a unos metros del tráiler. Había un zapato, solo uno, gastado, con el calcetín todavía dentro. A un lado, una mancha oscura en el pavimento. No era sangre fresca, pero tenía ese color que se vuelve negro cuando un líquido se queda días. Se me tensó el cuerpo. Todo dentro de mí gritó que volviera al camión, que me largara. Regresé a la cabina. Prendí el motor. La caja tembló como si algo se hubiera movido dentro, pero yo sabía que venía vacía. Cerré con seguro y apagué las luces para no llamar la atención. 5 minutos después, lo vi por el retrovisor una figura. Salió del costado del tráiler abandonado. No caminaba normal. Se movía agachado, como si supiera que alguien lo estaba mirando. En la mano llevaba algo. No distinguí que quizá un tubo, quizá una lámpara. Se acercó a mi unidad y se quedó justo fuera del ángulo de los espejos. No se movió por un rato. Yo respiraba en silencio, sintiendo el pecho duro. Toqué el claxon una vez, como advertencia. Nada. Entonces metí reversa con cuidado, usando solo las luces traseras, intentando ganar unos centímetros. Lo que fuera. En ese momento, algo golpeó la caja, seco, como metal contra metal. Luego otro golpe, y otro. Venían de distintos puntos, como si alguien estuviera golpeando al mismo tiempo desde lugares diferentes. Metí primera e intenté empujar el tráiler que bloqueaba el camino. El motor rugió.
pero no se movía. Era demasiado pesado. Mis llantas patinaban y el sudor me caía por la frente. Música. Cerré los ojos y hundí el pedal hasta el fondo. Entonces algo se dio. Un crujido áspero, como si el asfalto se quejara. El tráiler de enfrente se movió apenas lo suficiente para abrir un espacio por el terraplén. No era sangre fresca, pero tenía ese tono oscuro, casi negro, de los líquidos que se quedan pegados al pavimento durante días. Me puse tenso y di un paso atrás. Todo el cuerpo me gritaba que subiera al camión, metiera reversa y me largara por donde había venido. Pero estaba atrapado. No había espacio para dar vuelta. Volví a la cabina y encendí el motor. La caja vibró, como si algo se hubiera acomodado adentro, aunque yo sabía que venía vacía. Cerré con seguro, apagué las luces y me quedé quieto, respirando despacio para no delatarme. A los 5 minutos lo vi. En el retrovisor, una figura salió del costado del tráiler abandonado. No caminaba normal, avanzaba agachado, como si supiera que alguien lo observaba. Traía algo en la mano. No distinguí qué era. Tal vez una lámpara, tal vez un tubo. Se acercó a mi tráiler y se quedó justo fuera del ángulo de los espejos. No se movió por un rato. Mi respiración se hizo corta. Torpe, toqué el claxon una sola vez, como advertencia. Nada. Entonces metí reversa con cuidado, usando apenas las luces traseras, como si la oscuridad pudiera protegerme. Tenía que alejarme, aunque fuera centímetros. Y en ese momento, algo golpeó la caja. Un golpe seco, como metal rebotando contra metal. Luego otro y otro. Venían de distintos puntos, como si estuvieran golpeando al mismo tiempo, rodeándome. Metí primera e intenté empujar el tráiler que bloqueaba el camino. El motor rugía, pero no avanzaba. Era demasiado pesado. Las llantas patinaban, escupiendo polvo. El sudor me corría por la frente, con los dientes apretados hasta doler. Cerré los ojos y hundí el pedal a fondo. Algo ochono. El tráiler de enfrente se dio apenas lo suficiente para abrir un hueco por el terraplén. Giré con fuerza. La parte trasera domichai hacia la debo. Rozó Arbustosi. Levantó una nube de tierra. Las llantas traseras chillaron. Pero logré enderezarme y salí disparado. Conducía como un loco. Las curvas se desdibujaban. Las señales eran manchas en la periferia. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, por fin, vi un retén federal. Me detuve de golpe. Bajé temblando. Los oficiales me miraron como si viniera borracho o descompuesto. Les conté lo que había pasado, atropellando palabras. Uno de ellos, un tipo de bigote espeso, me escuchó en silencio y luego me ofreció agua. Ese desvío está clausurado desde hace 3 años. Me dio. Hubo una banda de robacamiones que emboscaba a los operadores. Muchos no lo contaron, pero había otros tráileres. Balbucé. Estaban ahí. Él asintió, sin sorpresa. Sí, los cuerpos nunca aparecieron, pero los camiones, algunos sí. No hice más preguntas. Me escoltaron hasta una gasolinera en Concepción del Oro. Ahí dormí por primera vez en casi 30 horas, con la garganta seca y el corazón todavía acelerado. Desde entonces, cada vez que alguien menciona San Juan del Retiro, se me abre un vacío en el estómago. Y cada vez que un trailero me dice que va a tomar un atajo para llegar más rápido, yo solo le respondo una cosa, con calma, como si rezara. A veces lo más recto también es lo más seguro, porque en carreteras olvidadas, donde ni la Guardia Nacional se mete, hay rutas que no aparecen en los mapas y desvíos que te llevan a lugares de los que nadie vuelve a hablar. Y ahora gracé. Otros, no tuvieron esa suerte. Y lo peor es que yo ni siquiera fui trailero de toda la vida. Antes fui ayudante de albañil, luego chofer de combi, en el Estado de México. Después, chofer de pipa de agua, en la colonia Chalma, por Tlalnepantla. Pero el día que me ofrecieron manejar un tráiler de doble caja con carga rumbo a la frontera, no lo pensé mucho. La paga era buena y, aunque el recorrido era largo, no me preocupaba. Ya había manejado en peores condiciones.
El viaje empezó en Tultitlán, saliendo de una bodega con cámaras hasta en el techo. Tenía que llevar una carga confidencial a un centro de distribución en Monterrey. Según me dijeron, eran equipos electrónicos, pero lo raro apareció desde el principio. Me pidieron que no abriera el remolque por ninguna razón y que tomara un camino específico, evitando ciertos tramos de carretera. Me lo dijo un tipo alto, de traje, que parecía más contador que gerente logístico. Hablaba bajito, siempre mirando hacia atrás, como si esperara que alguien lo escuchara. Si pasa algo en el camino, tú solo avísanos por este número. No marques al seguro. No llames a la Guardia Nacional. Me dio. El número estaba escrito en un papel amarillo, con tinta roja. Yo no pregunté nada. Aprendí hace tiempo que, cuando alguien paga bien y pide discreción, lo mejor es no meter las narices donde no te llaman. Salí de la bodega como a las 9 de la noche. Prefería manejar de noche baja el tráfico. Se va el calor y la carretera se siente más tranquila, aunque también más sola. Pasé la caseta de Tepotzotlán. Tomé la México-Querétaro y me preparé mentalmente para 15 horas de trayecto. Me acompañaba mi termo de café, mi música norteña de siempre y las ganas de llegar cuanto antes. Pero a eso de las 2 de la madrugada, cerca de San Luis de la Paz, algo cambió. El remolque empezó a sentirse más pesado, no como si la carga se hubiera movido, sino como si alguien más se hubiera subido. Sin permiso, sin ruido. Lo sentí en el eje, en la forma en que el volante respondía. Aceleraba y el camión se sentía lento. Amajado, me orillé en una zona de descanso para transportistas. Apagué el motor y bajé. No tenía permitido abrir la caja, pero fui a revisar los sellos. Los candados estaban en su sitio, pero uno de los precintos, esos de plástico numerado, se veía flojo, como si alguien lo hubiera forzado sin romperlo. Eso me metió desconfianza. Me asomé por debajo del remolque con la lámpara. Al principio no vi nada, pero al caminar hacia la parte trasera, escuché un golpe sordo desde dentro. Me quedé congelado. ¿Hay alguien ahí? Pregunté, sin esperar respuesta, y aún así esperando. Nada, ningún susurro, solo el viento de madrugada silbando entre matorrales y el quejido leve de la estructura metálica. Pensé en llamar al número del papel, pero cuando lo saqué de la guantera, noté que estaba húmedo, como sudado. No lo recordaba así. Y lo peor, cuando lo extendí, ya no había ningún número. La tinta se había borrado por completo. Solo quedaba el papel amarillo manchado, como si lo hubieran arrastrado por un taller. Encendí el motor y seguí, pero ya no era igual. Tenía la sensación constante de que alguien iba atrás, caminando con cuidado dentro del tráiler, midiendo cada paso para no delatarse. No podía dejar de mirar los retrovisores, como si en cualquier instante fuera a aparecer una silueta pegada al vidrio. Una hora después paré en una gasolinera, a la salida de Matehuala. Necesitaba aire. Mientras llenaba el tanque, vi que el tráiler se movía apenas, como si alguien lo empujara desde dentro. Me acerqué y pegué la oreja a la lámina. Escuché una respiración lenta, fuerte, como la de un animal grande, o la de un hombre dormido. Ahí sí me entró el pánico. No sabía qué hacer. Si llamaba a la autoridad, me iban a hundir por abrir carga sellada. Y si lo ignoraba, podía estar metido en algo peor. Traficantes, migrantes, armas, quién sabe. Hice lo que ningún chofer quiere admitir. Abrí la caja. Metí la ganzúa en el candado, como me enseñaron hace años. Y al abrir, lo primero que me golpeó fue el olor. No era muerte, todavía no, pero era algo rancio, humano, un calor húmedo, espeso. Me envolvió como si hubiera destapado una habitación sin ventanas. Iluminé con la lámpara y lo que vi me heló la sangre. No había cajas de electrónica. Había jaulas, 4 jaulas grandes, metálicas, cubiertas con lonas negras. Una estaba vacía. Las otras 3 parecían personas, personas demasiado delgadas, casi esqueléticas, encorvadas en cuclillas, con la cabeza baja y las manos amarradas con cinchos. No hablaban, no se movían, solo respiraban.
El más cercano me miró sin levantar del todo la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, fijos, y no era miedo lo que vi ahí. Era resignación, como si ya supiera el final. Me eché hacia atrás. Cerré la puerta de golpe. Volví a poner el candado y vomité junto a la llanta. En ese segundo entendí no era mercancía. Eran personas, personas secuestradas, tratadas como si fueran carga. No regresé al tráiler. Me metí al baño de la gasolinera y me quedé ahí unos 20 minutos, respirando contra el lavabo, intentando que el mundo se acomodara. Cuando salí, una camioneta negra estaba estacionada al lado de mi unidad. Dos hombres bajaban. Uno traía gorra y chamarra tipo militar. El otro hablaba por radio. No los vi llegar. Ni siquiera escuché un motor. Me escondí entre camiones de una fila de carga. No sé cómo no me vieron. Los observé abrir la caja, revisar algo y luego subirse de nuevo. En ningún momento me buscaron. No preguntaron por el conductor. No se llevaron el tráiler. Lo dejaron como si fuera una cáscara. Cuando se fueron, él me acerqué. La caja estaba abierta otra vez y vacía. Las jaulas seguían ahí, pero vacías. No me quedé. Subí a la cabina. Dejé el motor encendido. Agarré mis cosas y me fui. Abandoné el tráiler en plena madrugada. Ahí mismo, en esa gasolinera, caminé hasta un paradero y tomé un autobús de regreso. Dejé mi celular en el asiento. Me compré otro al llegar. Jamás reporté nada. Jamás llamé a la empresa. Nunca volví a hablar con nadie del medio. Me salí de transporte. Hoy vendo comida en un puesto cerca de la central de abasto. Pero cada vez que veo un tráiler blanco de doble caja, me atraviesa una punzada en el estómago. Y a veces, de madrugada, cuando escucho el freno de aire de uno de esos monstruos pasando cerca, recuerdo los ojos de ese hombre detrás de la lona. A veces siento que todavía me mira. Cuando uno pasa tantas horas al volante como yo, empieza a notar cosas que otros no ven. Detalles mínimos, rutinas, cambios en el aire de la carretera. Llevo más de 15 años manejando tráiler, transportando de todo desde el norte hasta la capital. Me sé de memoria cada curva, cada gasolinera y cada peaje de la México-Querétaro. Por eso lo que me pasó no tiene explicación lógica, o al menos no una que me deje dormir tranquilo. Todo empezó una noche entre semana. Eran cerca de las 3 de la mañana y ya llevaba más de 8 horas sin parar. Tenía que entregar en Tlalnepantla y decidí no detenerme en San Juan del Río, como suelo hacerlo. Iba con buen tiempo, tanque lleno y un termo de café caliente. A esa hora la autopista estaba casi vacía. Música. De vez en cuando me cruzaba con otro tráiler o con algún coche solitario que pasaba como fantasma entre los espejos. Conducía con la música bajita, repitiéndome la ruta en la cabeza para mantenerme despierto. Sabía que pronto venía el peaje de Palmillas. No era un tramo peligroso derecho, bien iluminado, o eso se supone. Pero al acercarme noté algo que me frunció el ceño. El letrero electrónico que siempre anuncia la caseta estaba apagado. Pensé en una falda. No sería la primera, pero mientras avanzaba, vi más rarezas. Las luces del peaje estaban encendidas. Sí, aunque parpadeaban, como si respiraran. Y no había ningún vehículo. Ni luces adelante, ni luces atrás. Llegué a la caseta y reduje. Eran 5 carriles, pero solo uno parecía abierto. El semáforo en verde, la pluma levantada, y aún así, no vi a nadie. Ni cobrador, ni guardia, ni cámaras visibles. Nada. Frené por completo. Bajé el vidrio y asomé la cabeza hacia la garita. Ni una sombra. Toqué el claxon 2 veces. Nadie respondió. Entonces bajé del tráiler. El aire estaba raro, denso, no exactamente frío, pero pesado, como si la noche se hubiese espesado ahí. No se escuchaban grillos, ni el zumbido eléctrico típico de los postes. Solo mi motor. Me acerqué a la ventanilla de la garita. Vacía, totalmente vacía. No había computadora, ni celular, ni el ventiladorcito que siempre tienen, como si esa caseta jamás hubiera sido usada. Algo dentro de mí dijo regresa al camión, pero la curiosidad pudo más. Caminé a otro carril. Todas las garitas estaban iguales vacías. La única activa era por donde yo iba.
Y aún así, la pluma levantada no tenía sentido, como una invitación sin dueño. Volví a la cabina con un mal presentimiento. Subí, cerré, me ajusté el cinturón y seguí. Pasaron 10 minutos, luego 15. Y entonces lo noté. El GPS no avanzaba. Marcaba que yo aún no había pasado el peaje. Miré el retrovisor. Nada. Ni caseta. Ni luces. Ni señalización. Como si no hubiera pasado por ningún lado. Apagué y encendí el GPS. Igual, lo peor es que la carretera no cambiaba. Era como si estuviera dando vueltas en el mismo tramo una y otra vez. Los mismos señalamientos, las mismas vallas, el mismo letrero de no se detenga. Empecé a ponerme nervioso. Aceleré un poco. Revisé el celular, sin señal. Entonces me orillé. Puse intermitentes y bajé para revisar el sistema del tráiler. Apagué el motor. Abrí la compuerta lateral y al bajar del estribo escuché un motor detrás de mí. Me volteé en seco. Nada. Nadie. Subí de nuevo, con el pulso golpeándome las sienes. Ahora el reloj del tablero marcaba 2:23, pero yo sabía que ya eran más de las 3. Lo había visto en la última gasolinera. Antes del peaje. Saqueado celular. Seguía sin señal. La hora tampoco cambiaba, como si el tiempo se hubiera quedado atorado. Encendí el motor y avancé más lento, atento a cualquier desviación, a cualquier cosa distinta. Pero la carretera parecía no terminar. Llegó un punto donde ya no supe si iba o si venía de regreso. Vi un letrero a lo lejos y pensé por fin, pero al acercarme se me revolvió el estómago. Decía próxima caseta 500 metros. Era el mismo letrero. El mismo. Sentí que me estaba volviendo loco. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Y entonces vi las luces otra vez. Ahí estaba la caseta. La misma luz parpadeante. La misma pluma levantada. Pero ahora había un tráiler detenido frente a mí. En el mismo carril por el que yo había pasado. Bajé la velocidad. Era un Kenworth viejo. Azul. Con las luces apagadas. La cabina estaba encendida, pero no había nadie dentro. Avancé despacio y me acomodé detrás de él. Bajé el vidrio. El motor estaba encendido. Sí, pero el conductor no se movía. Toqué el claxon. Nada. Volví a tocarlo. Más fuerte. Entonces el tráiler azul empezó a avanzar, pero a una velocidad lentísima, como si algo invisible lo empujara desde atrás. Se fue directo hacia la caseta y, justo al cruzarla, desapareció. Desapareció. No giró. No aceleró. No se desvió. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Sin dejar rastro, pisé el freno con fuerza y sentí como todo el cuerpo se me tensaba. Me temblaban las manos. Me quité el cinturón. Bajé de la cabina y corrí hacia donde el otro tráiler había estado. No había marcas de llantas, ni humo, ni huellas, nada. Miré la garita. Seguía vacía. Igual muda. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Subí al tráiler. Cerré la puerta con seguro y me puse a gritar. Sin sentido. Como si mi voz pudiera romper aquella trampa. No entendía qué estaba pasando. Era como estar atrapado en un bucle imposible. Tomé el celular otra vez y, de pronto, tenía señal. La hora 4:55. Abrí el GPS. Estaba en el kilómetro 191 y entonces me cayó encima lo más escalofriante: ese peaje ya no existe. Lo demolieron hace más de 2 años y, sin embargo, yo lo había cruzado varias veces. Seguí conduciendo hasta que vi un letrero distinto. Bienvenido a Tepegui del Río. Fue como si la carretera volviera a ser la misma de siempre. Concourse, señalamientos normales y, más adelante, una estación de policía federal. Me detuve ahí. Bajé del tráiler. Me senté en una banca y no dije nada durante casi una hora. No se lo conté a nadie. Nadie me creería. Pero desde esa noche jamás manejo de madrugada. Ni solo, y mucho menos paso por ese tramo sin alguien más en la cabina. Porque juro que hay un peaje donde nadie cobra. Nadie habla. Y los que pasan por ahí, a veces, no regresan del todo. Soy Javier Ramírez. Tengo 42 años.
y llevo más de la mitad de mi vida recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. Mi esposa dice que tengo más recuerdos en el asiento del camión que en la sala de nuestra casa. Tal vez tenga razón, pero hay una razón más profunda por la que ya no manejo de noche y por la que, cada que veo una pipa volcada en las noticias, tengo que apagar la televisión. Todo pasó hace casi 3 años. Era un jueves. Recuerdo que me levanté como siempre, a eso de las 5 de la mañana. Salí desde San Martín, Texmelucan, rumbo a Apodaca, Nuevo León, cargado con casi 30 toneladas de rollos de acero. Una ruta común, sin mayor complicación. Iba a bordo del tráiler de la empresa, un Kenworth blanco, modelo viejo, pero bien cuidado. La primera parte del trayecto fue tranquila. Paré en Querétaro a echar gasolina y a comprar un burrito en un Oxxo. Después seguí por San Luis. Pasé Matehuala sin contratiempos. La idea era dormir en Saltillo y al día siguiente llegar al destino. Iba con tiempo, sin prisas. Fue cerca de las 8 de la noche cuando todo empezó a torcerse. Al salir del tramo de Los Chorros, esa zona de curvas, antes de llegar a Saltillo, noté algo raro en el freno de motor. Lo sentí distinto, menos firme. Pensé que era mi cabeza, el cansancio o tal vez la carga, empujando cuesta abajo con más fuerza. No era la primera vez que sentía algo así, y muchas veces no es nada, pero esa noche sí lo era. Cambié de carril para prepararme a bajar a menor velocidad. No quería forzar nada, pero cuando pisé el freno de servicio, no pasó nada. Volví a pisarlo. Más fuerte. Nada. Solté una maldición. Activé el freno de motor completo. Apenas respondió. La pipa empezó a tomar velocidad como si la gravedad hubiera decidido ignorar toda mecánica. Sentí como si me jalara hacia el abismo. Aunque la pendiente apenas empezaba, el volante se volvió una herramienta casi inútil. Intenté no entrar en pánico, pero lo conocía bien. El tráiler ya no me obedecía. Lo siguiente fue instinto. Jalé el freno de emergencia, pero apenas escuchó un chirrido leve, y nada más. Iba más de 80 kilómetros por hora en descenso, con una carga brutal, sin frenos y de noche. Tragué saliva, tenía la garganta seca. Empecé a hacer señas con las luces, pitando con todo lo que tenía. Alcancé a pasar junto a una camioneta y creo que el conductor notó mi desesperación porque se orilló de inmediato, pero la carretera no se detenía. Las curvas venían una tras otra, y yo no tenía forma de frenarme. Entonces vi el letrero zona de frenado, de emergencia a 1 kilómetro. Era mi única salida. El problema es que ese kilómetro venía en curva, con pendiente y poco arcén. Si perdía el control ahí, me estrellaría contra el cerro, o peor aún, volcaría sobre otro vehículo, con la adrenalina al límite. Empecé a orillarme poco a poco, pero la pipa temblaba. Sentía el peso rebotar en los ejes. El remolque me empujaba como si fuera él quien estuviera conduciendo. Apenas podía mantenerme dentro del carril. Y entonces vi las luces una fila de coches más adelante. Algo los estaba deteniendo. Una revisión. Un tope. Algo. No podía parar. Tenía que hacer algo. Fue entonces que me orillé por completo hacia la izquierda, saliéndome del carril. Iba a intentar pasar entre el muro y los autos. Fue una decisión desesperada. Cuando logré esquivarlos, apenas a centímetros de los retrovisores, vi las caras de los conductores. Había una familia en una SUV, niños en el asiento trasero. Uno de ellos me miraba por la ventana, mientras yo pasaba con los dientes apretados, sin control real de mi vehículo. No los toqué. Segundos después vi la rampa de frenado. Tomé el volante con fuerza y lo giré hacia ella. El tráiler subió. Sentí que me arrancaban los huesos de los brazos. Todo crujía. La carga rebotaba como si fuera de papel. Subí la pendiente de grava a toda velocidad. El motor rugía como si fuera a explotar, pero al fin la cabina se inclinó hacia atrás. El tráiler se detuvo temblando, con humo saliendo por debajo. Lo había logrado. Respiré, o al menos eso andante. No podía mover las manos. Estaban aferradas al volante. La camisa se me pegaba al cuerpo de sudor. Había salvado mi vida, y la de muchos. Al menos eso creía. El problema vino después. Esa misma noche, la aseguradora mandó una grúa para sacar la unidad de la rampa.
El mecánico que llegó me pidió que firmara el reporte. Me aseguró que había sido una falla hidráulica en el sistema de frenos de servicio. Suele pasar con estos modelos viejos, me dijo sin emoción. Me fui al hotel con el corazón aún acelerado. Al día siguiente, cuando llegué a la empresa en Monterrey, me mandaron directo con el jefe de operaciones. Don Rubén era un tipo de palabra seca, siempre en camisa blanca, con el celular pegado al oído. Estuviste a punto de provocar una tragedia. Javier, me soltó sin rodeos. No fueron errores míos. Los frenos fallaron. No respondieron ni el freno de motor ni el de aire. Contesté. El tráiler no tiene reportes de falla. El último servicio fue hace menos de una semana. Eso no cambia lo que pasó. Si no fuera por la rampa. Chimatas. Don Rubén me miró con esa cara de alguien que ya decidió algo y solo te prepara para oírlo. Vamos a tener que separarnos. Javier, no es personal, pero no podemos correr riesgos con operadores que no saben controlar sus unidades. Me quedé helado, como que no sé controlarla. ¿Crees que yo causé eso? No estoy diciendo eso, solo que no es la primera vez que reportas fallas en unidades que después resultan estar en perfecto estado. Me largué de ahí sin decir nada más. No valía la pena discutir. Pasaron los días y me regresé a Puebla con la vergüenza encima. Mi esposa me abrazó cuando llegué, pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos soñaba con las luces de los autos viniendo hacia mí. Veía los rostros de los niños en la SUV. Y entonces, un día, uno de mis excompañeros me escribió por WhatsApp. Revisamos los frenos del Kenworth que traías. Alguien los había manipulado. Me quedé sin aliento. Me pidió que no lo involucrara, que no dijera nada. Pero me mandó una foto. El tubo de aire del freno principal estaba cortado y parchado con cinta negra. Una cinta que no estaba en la bitácora de reparaciones. Eso lo hicieron antes de que salieras. Escribió. Fui directo a la fiscalía. Conté todo. Mostré los mensajes. Me dijeron que investigarían, que era grave. Pero los días pasaron y no me llamaron. Unos meses después me enteré, por otro trailero, que el mecánico encargado del servicio había renunciado. Se fue sin despedirse, como muchos otros antes. Me quedó claro, no fue una falla. Alguien quería que ese tráiler no llegara. Pasó casi un año antes de que alguien se atreviera a decirme la verdad. Un ex supervisor, en una peda de madrugada. Me confesó que ese viaje llevaba algo más que acero. Al parecer, el tráiler tenía una carga extra, oculta dentro de los rollos. Nadie lo confirmó, pero varios lo sospechaban una operación paralela para mover algo ilegal. No sabían si eran armas, droga o solo dinero, pero la instrucción era clara si el operador preguntaba o se desviaba del plan. No debía llegar. Yo me salí del ritmo al parar más tiempo en Querétaro. Tal vez eso bastó. Hoy trabajo como mecánico en un taller de camiones. No volví a manejar a larga distancia, ni de noche. Y cuando algún cliente llega con frenos sospechosos, me tardo más de la cuenta en revisarlos, porque si algo aprendí es que no todos los accidentes son accidentes. Algunos están planeados, solo que no todos sobreviven para contarlo. Yo no debería haber tomado ese turno. Era viernes por la noche, y la empresa para la que trabajaba tuvo una cancelación de último minuto. Me llamaron cuando ya estaba en casa, listo para dormir, pero ofrecieron el doble por una entrega urgente desde una bodega en la colonia industrial Vallejo hacia una fábrica en Cuautitlán. La entrega tenía que hacerse antes de las 2 de la madrugada. Acepté por necesidad, no por ganas. Subí al tráiler pasada las 11. Era una caja seca de 20 metros, con la cabina color vino, ya bastante gastada. Me asignaron la unidad sin mucho contexto. Solo me dijeron que cargara y saliera lo antes posible. No había documentos del cliente, ni guía, ni destino firmado, solo un número de GPS y un papel mal impreso con una dirección. La unidad ya estaba cargada, todo listo para salir. La bodega era vieja, de techo de lámina y portón oxidado que chirriaba como si se quejara cada vez que lo abrían. Un tipo sin uniforme me entregó las llaves y me dijo: «Tú nomás llévala y no te detengas». Eso fue todo. Ya sentado en la cabina sentí un ligero mareo. El olor a humedad y metal viejo se pegaba al aire, como si alguien hubiera fumado ahí durante años. Encendí el motor.
Programé el GPS y salí rumbo a la autopista. Desde el inicio, algo se sentía mal. La caja vibraba más de lo normal. No era una vibración mecánica, era como si hubiera algo suelto dentro, moviéndose con intención. Pensé en detenerme para revisar, pero recordé lo que me dijo el tipo de la bodega: no te detengas. El doble de paga no era poca cosa. Tomé Insurgentes rumbo a la salida norte. Las calles estaban vacías. Pasé Tlatelolco, luego Lindavista, y para cuando llegué al periférico, la ciudad era solo un juego de sombras y faroles titilantes. Pero en el retrovisor noté algo raro: la puerta trasera de la caja estaba apenas entreabierta. Muy leve, como si no hubiera cerrado del todo. Me orillé en una zona de descanso frente a una gasolinera cerrada. Bajé con la linterna, caminé hasta atrás, y sí, la puerta estaba mal cerrada. La aseguré con fuerza, y le di un par de golpes a la chapa para probar que quedara firme. Pero justo cuando iba a regresar a la cabina, escuché un golpe seco desde adentro. Algo se movió dentro de la caja. Me paralicé. No podía haber nadie ahí. No debía. Subí de nuevo, más rápido de lo que pensé posible a mi edad. Cerré la puerta, encendí el motor y aceleré. Ya no quería llegar, quería terminar. Tomé la autopista. El trayecto debía ser directo, o recto, sin desvíos. Pero algo en el GPS cambió. La voz robótica dijo: recalculando ruta, y me indicó salir por un camino secundario cerca de Tepoztlán. Me equivoqué al obedecer. La carretera era más angosta, con curvas y sin alumbrado. A cada kilómetro sentía cómo se me apretaba el pecho, como si algo estuviera mal y yo no pudiera nombrarlo. Pasando un puente, vi una patrulla a un costado con las luces encendidas. Pensé en detenerme y reportar el ruido en la caja, pero la misma voz en mi cabeza repitió: no te detengas. Seguí manejando, faltando menos de 10 kilómetros. Todo se salió de control. Empezó con el movimiento en la caja, primero leve, luego más fuerte, como si alguien pateara las paredes internas. El camión vibraba tanto que tuve que bajar la velocidad a menos de 40. Encendí la luz de la cabina. El tablero parpadeaba. El GPS se apagó solo. Las luces interiores titilaron, algo imposible en un vehículo así. Y entonces lo escuché: un grito dentro de la caja. No fue imaginación. Fue claro, un grito de hombre, largo y agudo, como si alguien estuviera siendo torturado. Frené en seco. El tráiler se detuvo en un camino de terracería oscuro. Con solo el canto de los grillos de fondo, el corazón me latía en la garganta. No sabía qué hacer. Salir a revisar era impensable, no tenía cómo defenderme. Solo una linterna, el radio y mis llaves. Encendí la radio. Traté de comunicarme con la central. Nada. Pura interferencia. En ese momento lo supe. Tenía que huir. No importaba qué llevara la caja. No importaba el dinero. Algo había estado mal desde el principio. Bajé, pero no para revisar la carga. Corrí. Corrí sin mirar atrás. Me escondí entre matorrales, al costado del camino. Desde ahí, a unos 20 metros del camión, observé. Las luces seguían encendidas. El motor en ralentí. Todo quedó en pausa, hasta que las puertas traseras empezaron a abrirse solas. No di golpe lentamente, con un chirrido casi insoportable. Y entonces algo bajó. No vi bien qué era, pero tenía forma humana. Alguien o algo descendió de la caja y caminó hacia la cabina. Lo siguiente fue el motor revolucionándose. La unidad arrancó despacio, sin conductor. Yo estaba escondido, temblando, cubierto de polvo. El tráiler se fue solo por la carretera, como si obedeciera una orden que yo no podía escuchar. Pasaron más de 2 horas antes de que me atreviera a volver y hacer señas a una patrulla. Me llevaron a la estación. Conté lo que sabía. No me creyeron del todo. Pero cuando revisaron las cámaras de la bodega, algo les cambió la cara. Yo no estuve cuando vieron la grabación, pero un oficial se acercó después y me dijo: las cámaras mostraron al chofer huyendo. Saliste corriendo. Sí, pero nadie abrió esa caja. Las puertas se abrieron solas y nadie volvió a ver ese camión, ni las placas, ni el GPS. Nada. Desde esa noche me negué a volver a conducir de madrugada.
Perdí el trabajo un mes después, dijeron que ya no podían confiar en mí. Tal vez tengan razón, pero algo me dice que esa noche vi algo que no debía, que esa caja no estaba vacía, que llevaba algo más que mercancía, y que fui parte de algo que nadie va a reconocer jamás. Nunca supe quién me dio esa entrega. Nunca apareció el papel que firmé. Pero el camión sigue desaparecido. Dicen que a veces lo han visto en cámaras de peaje, circulando sin chofer, como un fantasma de carga que nadie puede detener. Yo no quiero saber más. Solo quiero olvidar que, por un momento, fui parte de ese último viaje